La santa que celebramos hoy, Santa Isabel de Hungría, se caracterizó por ser una mujer adinerada, pero que murió muy joven y dio todo lo que le poseía a los pobres, a los enfermos. Toda su vida fue una obra de caridad viviente para con el prójimo. Me motivó esta conmemoración porque el próximo domingo se va a celebrar un aniversario más de la Jornada Mundial de los Pobres que el Papa Francisco ha instituido para todo el mundo. Y quizás es una virtud, la de la pobreza, que necesitamos de alguna manera pulir en nuestras vidas. Todos estamos llamados a vivirla con sencillez, con humildad y en alabanza a Dios, desde la propia experiencia de vida. La pobreza es esa virtud que nos capacita para esperarlo todo de Dios. Es darnos cuenta que algo nos falta o que no tenemos todo y que necesitamos levantar los ojos al cielo para esperar del Señor eso que nos falta, eso que nos complementa, eso que nos sacia, que nos llena. El pobre tiene esa experiencia incluso de la necesidad. Cada uno la tiene en una intensidad diversa. Pero lo bueno es que cada uno de nosotros esté en la condición que esté, pueda vivir esta virtud como una entrega generosa a Dios y también como para ubicarse en el plano en que Dios nos ve a cada uno de nosotros. La pobreza tiene que ser efectiva y afectiva, es decir, afectiva en el sentido de que yo adhiero a esta condición limitada de mi ser o de mis cosas, de acuerdo a lo que me falte, de acuerdo a lo que yo no llego, con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mis recursos humanos, económicos, sociales, culturales, en fin, es una amplia gama de cosas que podemos contemplar en la pobreza afectiva, es decir, querer vivir de esta manera afectivamente, despegados de las cosas materiales. Tenga o no tenga cosas materiales, use o no use de cosas materiales, estar desapegado con el corazón de aquello que uso y saberle dar un uso como corresponde, en pobreza, es decir, no abusándome de la cosa, sino administrándola convenientemente, sabiendo que hay otras personas que lo necesitan, incluso a eso que yo pueda tirar. La pobreza afectiva es la pobreza de un corazón desapegado de los bienes terrenos. Es de alguna manera lo que dice San Pablo: compren como si no compraran, rían como si no rieran, lloren como si no lloraran. Es el total desapego de las cosas, sin darles el corazón. Pero también hay una pobreza que es efectiva. Es la pobreza de la austeridad. O sea, no porque yo tenga a mi disposición montones de cosas o que pueda tenerlas, me voy a valer de eso para tener un nivel de vida que sea escandaloso para los demás. Tiene que ser una pobreza que también me cueste. Por eso es efectivamente pobre aquel que, aún teniendo de cosas disponibles para su uso, sabe privarse de eso que tiene en favor de los demás. Yo recuerdo que mi madre, cuando éramos niños y nos preparaba alguna comida, y por ahí no a todos los niños les gustan las comidas que preparan las madres, y ella nos decía: hay chiquitos pobres que no tienen que comer. Entonces era palabra santa y había que terminarse ese plato. Esa comida había que terminarla. ¿Por qué? Porque había chiquitos pobres que no tenían eso. Era como despreciar. Entonces, de alguna manera había como un sacrificio. Ahí hay una pobreza efectiva. O sea, efectivamente no se desperdicia porque somos pobres, aunque materialmente lo tengamos. Pero es
efectivamente cumplir con ese requisito de ser austeros, de no desperdiciar, de no romper, de saber administrar. Todo eso tiene que ver con la pobreza. También, por ejemplo, la humildad y la sencillez que lleva la pobreza de administrar bien nuestros tiempos, porque los tiempos son obra de Dios, los tiempos son gracia de Dios que nos da para que nosotros nos edifiquemos mutuamente. Y por último, pensar cómo Dios nos miró a nosotros, siendo pobres, nos hizo ricos. ¿Cuál es la mayor pobreza del hombre? Y ya no hablo de pobrezas materiales. La peor pobreza del hombre es no tener a Dios. Por eso, alguna vez el Señor me inspiró en una oración, en una adoración eucarística, esta frase que ahora se las digo: le debo Cristo a los pobres. Le debo Cristo a los pobres. A los pobres que no tienen a Cristo, se los debo. O sea, yo debo dar Cristo a aquellos pobres que no lo conocen. Aquellos que incluso pueden tener poder en el mundo, pueden ser hombres de poder que gobiernen a otros, pero que les falta lo más importante, que es conocer a Jesucristo, que viene a revelar el misterio de Dios y el misterio del propio hombre. Porque el hombre, aunque esté lleno de poder y lleno de dinero, no tiene asegurada su vida si no conoce a Jesucristo. Y esa es la mayor de las pobrezas que son miserables. Dios no quiere que tengamos una pobreza miserable. Por eso Él ha venido a enriquecer nuestra pobreza, dándonos la respuesta más importante para nuestra vida. La respuesta es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que hace posible tu vida y la mía.